hablar del ejercicio físico y la importancia que tiene el ejercicio para el control de la diabetes. Es importante que sepamos que en el tratamiento de la diabetes tipo 2 nosotros tenemos 4 pilares. La medicación que nos dan los médicos, la alimentación, que ha de ser una alimentación saludable, adecuada a nuestras necesidades nutricionales, el ejercicio físico y los aspectos emocionales. Estos serían los 4 pilares que van a hacer que yo tenga una situación de buen control. Los aspectos emocionales también son importantes. Cuando nos estresamos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, esto nos ayuda o nos perjudica a controlar. Hoy vamos a centrarnos en el ejercicio físico. Es importante que sepamos algunas definiciones. Nosotros hablamos de actividad física cuando cualquier movimiento que nosotros hacemos va a consumir energía. En estos momentos yo estoy hablando o estoy moviendo las piernas, los brazos, estoy de pie, consumo una determinada energía y esto es actividad física. Hablamos de ejercicio físico cuando yo tengo un conjunto de movimientos, de actividades que están planificadas y que lo que quieren es mejorar mi nivel de salud o tratar algún problema de salud que yo ya tenga. Si tengo problemas articulares, tengo problemas de espalda, tendré que hacer ejercicio para reponer esos problemas. Y a eso es a lo que le denominamos ejercicio físico. ¿Qué entenderemos por deporte? Todo aquel ejercicio físico que está sometido a unas normas y que habitualmente significa una competición. Entonces, cuando se juega un partido de fútbol, no se está haciendo ejercicio físico. Hablaremos en ese caso de deporte. Cuando yo hago si yo salgo a correr para mantenerme en forma, hablaremos de ejercicio físico, pero si voy a hacer una maratón, ahí hablaríamos. El ejercicio físico y el deporte van a conseguir que yo mejore mi forma física. Es decir, que tenga a nivel morfológico, a nivel dinámico y a nivel hormonal, yo adquiera un mecanismo que me ayude a tener una buena salud, a mejorar mis condiciones. Efectos saludables del ejercicio físico sobre la estructura muscular. Yo voy a aumentar la flexibilidad, voy a aumentar la fuerza de contracción de mis músculos, voy a aumentar el grosor y el número de fibras musculares y como consecuencia de aumentar el número de fibras musculares, yo voy a tener un músculo capaz de aprovechar más la energía que tengo. Por tanto, va a ayudar a que la glucosa que tengo a nivel circulatorio vaya gastándose mejor. Yo puedo hacer un trabajo muscular en el que no tengo peso o un trabajo muscular en el que yo lo hago contrapeso. Esto va a hacer que las fibras musculares de los grupos que intervienen en ese movimiento se contraigan de una manera o de otra. Yo he de combinar siempre, si es posible, porque mi forma física lo permite, he de combinar siempre este tipo de ejercicios con este tipo de ejercicios. A nivel de las articulaciones, ¿qué va a hacer? Va a conseguir que todas mis articulaciones estén moviéndose y, por tanto, muy buenas, se mantengan la funcionalidad. ¿Vale? Es decir, a medida que avanzamos en edad, una de las cosas que nos va pasando es que nos infilosamos. Bueno, si yo practico un ejercicio físico, a nivel articular también mantendré mis articulaciones funcionando. Sobre los huesos, bueno, pues aumenta los depósitos de calcio, con lo cual yo lo que voy a hacer es hacer que mi columna se mantenga en una situación de normalidad, no sea que no pierda el hueso. ¿Qué ejercicios van a ayudar a que el calcio se fije en los huesos? Los que van a ayudar a que el depósito de calcio se fije son los ejercicios que se hacen en contra de la fuerza de la gravedad. La natación va muy bien para ayudar a las articulaciones, pero no nos ayuda en el depósito de calcio.
Por tanto, necesitaremos la combinación de varios ejercicios de diferentes sistemas. Los sistemas más implicados a la hora de hacer ejercicio son los pulmones y el corazón. Son los dos órganos que fundamentalmente se van a encargar de aportar la energía. El corazón aumentará la frecuencia y por tanto aumenta el aporte de los nutrientes a las células, y el pulmón va a proporcionar el oxígeno. Nosotros necesitamos la glucosa y el oxígeno combinados los dos para que se queme la energía que necesita el organismo. ¿Qué es lo que hace el corazón? Cuando nosotros hacemos ejercicio de forma regular, lo que tenemos es que el corazón necesita adaptarse a ese tipo de ejercicio. Aumenta la capacidad de las arterias para conducir la sangre, mejora la presión arterial y previene de la enfermedad coronaria y de la enfermedad periférica. Mi corazón tiene que ir trabajando para responder a esa demanda y por tanto yo voy a tener un conjunto de mejoras. A nivel respiratorio, como que cuando yo hago una actividad aumento la frecuencia respiratoria, los músculos que ayudan a la respiración se van a fortalecer y aumento mi capacidad pulmonar. Es decir, todos los pulmones se van expandiendo más para responder a la demanda de aporte de oxígeno. Con lo cual lo que tenemos es que se acaba utilizando algunas partes de los pulmones que de forma normal movemos poco. A nivel del metabolismo, bueno, yo voy a gastar grasas para aportar energía, con lo cual voy a reducir los triglicéridos y voy a aumentar la parte del colesterol que llamamos colesterol bueno. El ejercicio es uno de las pocas actividades que no significa aporte de medicación y que tiene estos dos efectos: reducción de triglicéridos y aumento del colesterol bueno. El colesterol bueno va a proteger a nuestras arterias. A nivel diríamos del aspecto que más nos interesa a nosotros, aumenta el consumo de glucosa a nivel muscular. Yo voy desarrollando una actividad, el paso de la glucosa de la sangre a los músculos se dinamiza, el músculo se pasa todo el tiempo gastando y por tanto va a reducir. Pero otro de los efectos también muy importante es que reduce, esto es una falta que siempre las ves cuando las tienes ahí, el ala todo junto, no me había dado cuenta, reduce la resistencia de la insulina, es decir, que yo puedo incluso llegar a un momento en que si solamente me pincho insulina de 24 horas, como estoy reduciendo la resistencia a la producción de la que yo tengo, podría en algunos casos hasta la combinación del ejercicio con la alimentación implicar la reducción de la cantidad de insulina y en algunos casos la eliminación. Otros efectos que también tiene el ejercicio, ¿vale? Tiene unos efectos sobre los aspectos psicológicos. Cuando nosotros hacemos el ejercicio se segregan una serie de hormonas, las endorfinas y las encefalinas, que estas son las hormonas que segregamos cuando nos reímos. Luego, una forma de mejorar nuestros aspectos psicológicos es incorporar el ejercicio. Si tengo que reducir peso, el ejercicio que va consumiendo grasas de los lugares donde yo las tengo acumuladas, con lo cual reduciré la grasa de las localizaciones difíciles y ayudaré a que el gasto metabólico que yo realizo sea más alto, con lo cual al final tendré una pérdida de peso y me ayudará a llegar al peso saludable. Tipos de ejercicio: el ejercicio aeróbico, que son aquellos de baja intensidad, en los que el oxígeno que aporta el sistema respiratorio es el que ayuda a quemar la glucosa. Tenemos que tener una frecuencia cardíaca de menos del 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y luego fundamentalmente aquí utilizamos como nutrientes para quemar grasas y carbohidratos. El otro tipo de ejercicio es el ejercicio anaeróbico, aquel en que
la glucosa se quema sin la presencia de oxígeno. Estos son, pues eso, ejercicios de gran intensidad y corta duración. Este tipo de ejercicios, o la gente que juega a balonmano o a baloncesto, que hace carreras muy rápidas, pero luego hay un momento de impasse, o la gente que hace carreras de 100 metros, ¿vale? Eso serían ejercicios que aquí fundamentalmente, es decir, una de las cosas que pasa es que como los carbohidratos, que son los que nos van a aportar la glucosa, se queman sin la presencia de oxígeno, van a producir lo que se llaman lactatos, que si no controlamos estos aspectos acabarían produciendo problemas a nivel del metabolismo. Fijaros, esto es lo que nosotros consumimos. Es decir, cuando yo camino a 5 kilómetros hora, el gasto de calorías que hago es 2 kilocalorías por mi peso y por hora. Es decir, que realmente se gasta, pensamos que el ejercicio gasta mucho y el ejercicio muchas veces gasta muy poco. Si a mí, en vez de caminar, lo que me gusta es bailar, ¿vale? Pues voy a gastar más bailando que caminando. Puedo hacer actividades como correr o como remar con fuerza, me van a gastar mucho, pero un trabajo ligero de pie únicamente me gasta 1 kilocaloría por mis kilogramos y horas. Es decir, en mi caso concreto, yo si ando a 5 kilómetros hora, pues voy a gastar 130 calorías, no gasto más. Es decir, que realmente el gasto es muy poco. Tendríamos que empezar a aumentar intensidad. ¿Qué es lo que gasta el músculo? Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio a nivel muscular, fundamentalmente el combustible que gasta el músculo es un 20% de glucosa y el 80% de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a pasar al hígado y el hígado los convertirá de grasa, los convierte en glucosa. Y eso es lo que denominamos glucogenogénesis, es decir, el glicerol de la grasa se va a convertir en glucosa. Cuando las demandas de energía aumentan, lo que hace el hígado es producir la glucosa. Coge las grasas y lo transforma en glucosa. Nosotros, cuando se comienza a hacer ejercicio, una de las cosas que nos va a pasar también es que el cuerpo lo que va a hacer es segregar unas hormonas que tienen como finalidad aumentar la producción de glucosa. Luego, por tanto, si no hacemos adecuadamente el ejercicio, una de las cosas que nos puede pasar es que cuando terminemos de hacer ejercicio, nuestros valores de glucemia estén altos. Porque estas hormonas, la adrenalina y el glucógeno, van a hacer que aumente la producción de glucosa, favoreciendo que el tejido adiposo, lo que denominamos lipólisis, el tejido adiposo se convierta en combustible fundamental. El mejor combustible para nuestras células son la glucosa. Mayoritariamente, cuando nosotros tenemos un exceso de peso o una vida muy sedentaria, efectos que nos puede llevar eso es presión arterial alta, glicemia alta, colesterol alta. El ejercicio puede reducir todos esos aspectos. También es importante saber en qué fase estoy yo. Si yo no hago ejercicio y tengo que empezar a incorporarlo, bueno, tengo que ver exactamente en qué situación estoy. Nosotros necesitamos estar motivados y realizar un proceso de cambio. El proceso de cambio muchas veces pasa por eso, es decir, no, yo no voy a hacer ejercicio, no puedo, sería la base de precontemplación, un momento en el que dices, bueno, veo que los beneficios del ejercicio son muy positivos, voy a tener que ponerme a hacerlo, que sería la base en la que uno ya va diciendo, bueno, pues a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a ir a andar, voy a ir a hacer natación, voy a apuntar a una academia de baile porque es lo que me gusta y voy a bailar. Cuando ya estamos decididos a ponernos en marcha, cuando hemos emprendido la acción, y hay veces que
En el mantenimiento tenemos oscilaciones. Bueno, pues no pasa nada. Si tenemos oscilaciones, volvemos a iniciar nuestro proceso. ¿Vale? Estos son procesos naturales que tenemos que hacer. Efectos a considerar cuando nosotros nos vamos a poner ejercicio es, a ver, yo cómo tengo mis músculos, cómo tengo mis articulaciones. Nosotros lo que queremos es que el ejercicio mueva todos los músculos, se reactiven, adquieran tonalidad y estén bien. Pero yo tengo que saber de dónde parto yo y qué escala y cómo me organizo para ir haciendo el ejercicio y conseguir todos los beneficios. Tengo que considerar, es decir, qué cuerpo tengo yo. Yo puedo tener este cuerpo, puedo tener este cuerpo o puedo tener este cuerpo. Entonces, en función de cuál sea mi situación, tendré que planificar un ejercicio o tendré que planificar. Los niveles de glucemia altos se acompañarán de cansancio y la práctica del ejercicio va a ayudarnos a pasar de esta situación a esta situación. Hay veces que no perderemos peso. Hay personas que tienen una dificultad muy grande para perder peso, pero el ejercicio mejorará su estado físico, que era lo que veíamos antes. Simplemente andar, ¿vale? Va a hacer que yo queme grasa, de forma gradual bajaré mi peso corporal, porque aunque yo consuma 160 calorías andando 1 hora en 5 kilómetros, he consumido 160 que si no me hubiera quedado para mí. Luego, por tanto, esas 160 con una alimentación equilibrada me van a ir dando progresivamente una pérdida de peso. Mi corazón va a trabajar mejor, el flujo coronario se va a mejorar, mejora el trabajo cardiovascular y el respiratorio, porque se combinan los dos. Disminuiré la probabilidad de tener osteoporosis, me ayudará, si tomo alguna medicación con calcio, me ayudará a fijarlo en los huesos, disminuirá el estrés, descenderá mi frecuencia cardíaca y aumentará mi metabolismo basal. Es decir, acabaré acostumbrando a mi cuerpo a que queme un poco más de lo que habitualmente está acostumbrado a quemar. Depende de nuestras limitaciones, nosotros podemos hacer ejercicios. Si tenemos limitaciones importantes, podemos hacer ejercicios sentados. Si no, podemos incorporar otro tipo de ejercicio.